¿Qué es un componente en serie y qué es un componente en paralelo? Alerta disclaimer. No quiere decir que si no entendés esto no vayas a poder reparar. Es simplemente un dato que te va a servir para cuando leamos en internet alguna información o tal vez cuando escuches este término entender a qué nos referimos. Para entender qué es un componente en serie con un componente en paralelo, vamos a hacer un dibujito hablando de un tema que ya tocamos, que era el tema de un conector que tenía un filtro entre medio. Para entender un poco más de este tema, quiero que vayamos al iPad. Te voy a hacer un dibujo muy simple, no quiero que ahondemos demasiado, es simplemente para entender este concepto. Supongamos lo siguiente, que tenemos un pequeño conector por acá, cual es un conector de una pantalla donde tenemos muchas patitas. Perdónenme el mal dibujo que hago porque no soy muy buen dibujante, pero supongamos que tenemos muchas patitas. Cada patita va a cumplir una función y nos vamos a centrar en una sola de ellas, que va a tener un voltaje X, no importa, le vamos a poner 1.8 volts, pero no es lo importante del tema. Lo importante es que esta línea o esta patita va a ir conectada, por un lado, acá a una resistencia o a un filtro, como ya conocimos o cuando veamos filtros vamos a ver muy bien que es una característica que están cerca de voltajes que van a los conectores, y este circuito o esta línea va a ir conectada en otro extremo a un circuito integrado. Bien, va a ir por acá un IC. Además, entre la resistencia y el integrado vamos a tener distintos componentes, como pueden ser capacitores, que pueden estar conectados del otro lado a un circuito a tierra, por ejemplo. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es entender cuáles de ellos están en serie y cuáles de ellos están en paralelo. Y la forma de distinguirlos es bastante simple. Vamos a hablar de componentes que están en serie cuando a través de ellos circula el mismo circuito que nosotros estamos viendo. Fíjense, el circuito de 1.8 volts viene por acá y atraviesa la resistencia y continúa por acá. Puede que su nombre varíe un poquito, pero estamos hablando del mismo circuito, de la misma línea. Entonces, esta resistencia, en caso de que sea una resistencia, o filtro, en caso de que sea un filtro, vamos a decir es un componente que está en serie. Mientras que estos dos capacitores, fíjense que se conectan por un extremo a la línea, al mismo circuito de 1.8 volts, pero por el otro lado no se conectan a el mismo circuito de 1.8. Ambos se conectan a tierra, pero no es el mismo circuito que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, decimos que estos dos capacitores están en paralelo. Estos dos están en paralelo. De esa manera, una forma de saber a qué nos referimos cuando hablamos de serie o paralelo y poder entender un poco a qué se refiere, porque probablemente cuando estén viendo algún video en internet, cuando estén hablando con algún colega, alguien mencione esto y no quiero que seas esa persona que se queda así sin entender de qué están hablando. Así que de esta manera vamos a poder entender un poco muy fácil de qué se trata.